Hola, me llamo David Suchet y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde nos encontramos con la voz de Dios y vivimos la vida a través de la lente de las Escrituras. Leeremos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación, y hoy me meteré de lleno en ella. ¿Adivinas qué día es hoy? Es el día 300. Quedan, según mis habilidades matemáticas, 65 días y has llegado hasta aquí. Es increíble. De todos modos, felicitaciones. Estamos leyendo segundo Macabeos capítulo 3, Sirach capítulos 45 y 46, así como Proverbios capítulo 24, versículos 10 a 12. El segundo libro de los Macabeos, capítulo 3, llegada de Heliodoro a Jerusalén, mientras la ciudad santa estaba habitada en paz ininterrumpida, y las leyes eran muy bien observadas a causa de la piedad del sumo sacerdote Dinies y su odio a la maldad. Llegó a suceder que los mismos reyes honraban el lugar y glorificaban el templo con la mejor presencia, de modo que hasta Salucio, el rey de Asia, sufragaba con sus propios ingresos todos los gastos relacionados con el servicio de los sacrificios. Pero un hombre llamado Simón, de la tribu de Benjamín, que había sido nombrado capitán del templo, tuvo un desacuerdo con el sumo sacerdote sobre la administración del mercado de la ciudad, y al no poder prevalecer sobre Onayas, acudió a Apolonio de Tarso, que en aquel tiempo era gobernador de Carbón, Siria y Fenicia. Le informó de que el tesoro de Jerusalén estaba lleno de sumas incalculables de dinero, de modo que no se podía calcular la cuantía de los fondos, y que no pertenecían a la cuenta de los sacrificios, sino que era posible que cayeran bajo el control del rey. Cuando Apolonio se reunió con el rey, le habló del dinero del que había sido informado. El rey eligió a Doris, que estaba a cargo de sus asuntos, y le envió con órdenes para que se encargara de retirar el dinero mencionado. Doris emprendió inmediatamente el viaje, aparentemente para inspeccionar las ciudades de Coil, Siria y Fenicia, pero en realidad para llevar a cabo el propósito del rey. Cuando llegó a Jerusalén y fue recibido amablemente por el sumo sacerdote de la ciudad, le habló de la revelación que se le había hecho y le explicó a qué había venido, y le preguntó si realmente era así. El sumo sacerdote le explicó que había algunos depósitos pertenecientes a viudas y huérfanos, y también dinero de Hircano, hijo de Tobías, hombre de posición muy destacada, y que sumaban en total 400 talentos de plata y 200 de oro. Hasta tal punto el impío Simón había tergiversado los hechos, y dijo que era del todo imposible que se hiciera mal a aquellas personas que habían confiado en la santidad del lugar y en la santidad e inviolabilidad del templo, que es honrado en todo el mundo. Pero Heliodorus, a causa de las órdenes del rey, que había dicho que este dinero debía en todo caso ser confiscado para el tesoro del rey. Así que dijo un día, y entró para dirigir la inspección de estos fondos. Hubo no poca angustia en toda la ciudad. Los sacerdotes se postraron ante el altar con sus vestiduras sacerdotales, e invocaron hacia el cielo a aquel que había dado la ley sobre los depósitos, para que los mantuviera a salvo para aquellos que los depositaban. Ver el aspecto del sumo sacerdote era sentirse herido en el corazón por su rostro, y el cambio de su color revelaba la angustia de su alma. Porque el terror y el temblor corporal se habían apoderado de aquel hombre, lo que mostraba claramente a quienes lo miraban el dolor alojado en su corazón. La gente también salía en tropel de sus casas para hacer una súplica general, porque el lugar santo estaba a punto de ser despreciado. Las mujeres, vestidas con sacos de tela bajo el pecho, se agolpaban en las calles. Algunas de las doncellas que estaban encerradas corrían juntas hacia las puertas y otras hacia los muros, mientras que otras se asomaban a las ventanas y, alzando las manos al cielo, todas hacían súplicas. La postración de todo el pueblo y la angustia del sumo sacerdote tenían algo de lamentable. En su gran angustia, el Señor protege su templo mientras ellos imploraban al Señor Todopoderoso que mantuviera a salvo y seguro lo que se les había confiado. Doris siguió adelante con lo que se había decidido. Pero cuando llegó al tesoro con su escolta, entonces y allí, el soberano de los espíritus y de toda autoridad, causó una manifestación tan grande que todos los que se habían atrevido a acompañarlo quedaron atónitos por el poder de Dios y se desmayaron de terror.
pues se les apareció un caballo magníficamente caparazado, con un jinete de crines espantosas, que se abalanzó furiosamente sobre Heliodoro y le golpeó con los cascos delanteros. Se vio que su jinete llevaba armadura y armas de oro. También se le aparecieron dos jóvenes, notablemente fuertes, gloriosamente bellos y espléndidamente vestidos, que se colocaron a cada lado de él y lo azotaron continuamente, infligiéndole muchos golpes. Cuando de repente cayó al suelo y una profunda oscuridad se apoderó de él, sus hombres lo levantaron, lo pusieron en una camilla y se lo llevaron. Este hombre que acababa de entrar en el citado tesoro con un gran séquito y toda su escolta, pero que ahora era incapaz de valerse por sí mismo, y reconocieron claramente el poder soberano de Dios, mientras yacía postrado sin habla a causa de la intervención divina, y privado de toda esperanza de recuperación, alabaron al Señor que había actuado maravillosamente por su propio lugar. Y el templo, que poco antes estaba lleno de temor y alboroto, se llenó de gozo y alegría. Ahora que el Señor Todopoderoso había aparecido Onayas alabanzas para ella Doris. Rápidamente algunos de los amigos de Heliodorus pidieron a Enaíes que invocara al Altísimo y concediera la vida a quien yacía en su último aliento. Y el sumo sacerdote, temiendo que el rey pudiera tener la idea de que los judíos habían cometido alguna fechoría con ella, Doris ofreció un sacrificio por la recuperación del hombre. Mientras el sumo sacerdote hacía la ofrenda de expiación, los mismos jóvenes se aparecieron de nuevo a ella Doris, vestidos con la misma ropa, y se pusieron de pie y dijeron, sé muy agradecida con Onayas el sumo sacerdote, ya que por su causa el Señor te ha concedido la vida, y procura que tú que has sido azotada por el cielo, informes a todos los hombres del majestuoso poder de Dios. Dicho esto, desvanecieron la conversión de Heliodoris. Entonces Heliodoris ofreció sacrificio al Señor, e hizo muy grandes votos al Salvador de su vida. Y habiéndose despedido de Onayas, marchó con sus fuerzas hacia el rey, y dio testimonio a todos los hombres de los hechos del Dios Supremo, que había visto con sus propios ojos. Cuando el rey preguntó a ella Doris qué clase de persona sería adecuada para enviar en otra misión a Jerusalén, respondió, si tienes algún enemigo o conspirador contra tu gobierno, envíalo allí, pues lo harás volver completamente azotado si es que escapa. Porque ciertamente hay en aquel lugar algún poder de Dios, pues el que tiene su morada en los cielos vigila él mismo aquel lugar, y lo socorre, y golpea y destruye a los que vienen a hacerlo. Herida. Este fue el desenlace del episodio de ella, Doris y la protección del tesoro, el libro de Sirach, capítulo 45. De su descendencia sacó el Señor un hombre de misericordia que halló gracia a los ojos de toda carne, y fue amado por Dios y por el hombre Moisés, cuya memoria es bendita. Hizo un igual en gloria a los santos, y lo engrandeció en el temor de sus enemigos. Con sus palabras hizo cesar los signos. El Señor lo glorificó en presencia de los reyes. Le dio órdenes para su pueblo y le mostró parte de su gloria. Lo santificó mediante la fidelidad y la mansedumbre, y lo eligió entre todos los hombres. Le hizo oír su voz y le condujo a la espesa oscuridad, y le dio los mandamientos cara a cara, la ley de la vida y del conocimiento. Para enseñar a Jacob la alianza y a Israel sus juicios. Exaltó a Aarón, hermano de Moisés, varón santo como él, de la tribu de Leví. Hizo con él una alianza eterna y le dio el sacerdocio del pueblo. Lo bendijo con espléndidas vestiduras y le puso un manto glorioso. Lo vistió con soberbia perfección, y lo fortaleció con los símbolos de autoridad, el lino, los calzones, el manto largo y el efod. Y lo rodeó de granadas, de muchísimas campanillas de oro, redondas, para que sonaran al andar, para que se oyera el tañido en el templo, como recuerdo a los hijos de su pueblo, con una vestidura sagrada de oro, azul y púrpura. Obra de un bordador con el oráculo del juicio. Urum y Tumen con escarlata retorcida. El trabajo de un artesano con piedras preciosas grabadas como sellos en un engaste de oro. La obra de un joyero para un recordatorio en letras grabadas según el número de las tribus de Israel, con una corona de oro sobre su turbante, inscrita como un sello con la santidad, una distinción para ser apreciada. La obra de un experto, el deleite de los ojos ricamente adornado antes de su tiempo.
Nunca hubo cosas tan hermosas. Ningún extraño se las puso jamás, sino solo sus hijos y sus descendientes. Perpetuamente sus sacrificios serán enteramente quemados. 2 veces al día continuamente lo ordenaba Moisés, y lo ungía con óleo santo. Era un pacto eterno para él y para sus descendientes todos los días del cielo, para servir al Señor y servir como sacerdote, y bendecir a su pueblo en su nombre. Lo escogió de entre todos los vivientes para ofrecer sacrificio al Señor, incienso y olor agradable como porción memorial para hacer expiación por el pueblo en sus mandamientos. Le dio autoridad en estatutos y juicios para enseñar a Jacob los testimonios e iluminar a Israel con su ley. Los forasteros conspiraron contra él y le envidiaron en el desierto, Datán y Abiram y sus hombres, y la compañía de Cora. Con ira y enojo lo vio el Señor y no se complació, y en el furor de su ira fueron destruidos. Hizo maravillas contra ellos para consumirlos en fuego abrasador. Dio gloria a Aarón y le concedió una herencia. Le asignó las primicias de los primeros frutos. Preparó pan de primicias en abundancia, para que comieran los sacrificios al Señor que le dio a él y a sus descendientes. Pero en la tierra del pueblo no tiene heredad, ni tiene parte entre el pueblo, porque el Señor mismo es su parte y su heredad. Fineas, hijo de Eliezer, es el tercero en gloria. Porque fue celoso en el temor del Señor, y se mantuvo firme cuando el pueblo se apartó en la pronta bondad de su alma e hizo expiación por Israel. Por eso se estableció con él un pacto de paz, para que fuera jefe del santuario y de su pueblo, para que él y sus descendientes tuvieran para siempre la dignidad del sacerdocio. También se estableció un pacto con David, hijo de Jesé, de la tribu de Judá. La herencia del rey es de hijo a hijo solamente, así que la herencia de Aarón es para sus descendientes. Que el Señor te conceda sabiduría en tu corazón para juzgar a su pueblo con justicia, para que su prosperidad no desaparezca y su gloria perdure a través de sus generaciones. Capítulo 46. Josué, el hijo de Nadie, era poderoso en la guerra y fue el sucesor de Moisés. Al profetizar, se convirtió, de acuerdo con su nombre, en un gran salvador de los elegidos de Dios para vengarse de los enemigos que se alzaron contra ellos, a fin de dar a Israel su herencia. Qué glorioso se mostró cuando alzó sus manos y extendió su espada contra las ciudades. ¿Quién antes que él se mantuvo tan firme? ¿Por qué él libraba las guerras del Señor? ¿No fue el sol detenido por su mano? ¿Y no se hizo un día tan largo como 2? Invocó al Altísimo, al Poderoso. Cuando los enemigos lo acosaron por todas partes, y el gran Señor le respondió con granizo de poderoso poder, hizo caer la guerra sobre aquella nación. Y en la bajada de Beterón destruyó a los que se resistían, para que las naciones conocieran su armamento, que luchaba a los ojos del Señor. Porque siguió enteramente al Poderoso, y en los días de Moisés hizo una obra leal. Él y Caleb, hijo de Jafuna, resistieron a la congregación, contuvieron al pueblo del pecado y acallaron sus perversas murmuraciones. Y solo ellos 2 fueron preservados de los 600.000 de a pie, para llevarlos a su heredad, a una tierra que emana leche y miel. Y el Señor dio a Caleb fortaleza, la cual permaneció con él hasta la vejez, de modo que subió a la región montañosa, y sus hijos la obtuvieron por heredad, para que todos los hijos de Israel viesen que es bueno seguir al Señor. Los jueces también con sus respectivos nombres. Aquellos cuyos corazones no cayeron en la idolatría, y que no se apartaron del Señor, que su memoria sea bendecida, que sus huesos revivan de donde yacen, y que el nombre de los que han sido honrados vuelva a vivir en sus hijos. Samuel, amado por su Señor, profeta del Señor, estableció el reino y ungió gobernantes sobre su pueblo. Por la ley del Señor juzgó a la congregación, y el Señor veló por Jacob. Por su fidelidad demostró ser profeta, y por sus palabras se dio a conocer como vidente digno de confianza. Invocó al Señor, el Poderoso, cuando sus enemigos le acosaban por todas partes, y ofreció en sacrificio un cordero lechal. Entonces el Señor tronó desde el cielo e hizo oír su voz con gran estruendo, y aniquiló a los jefes del pueblo de Tiro y a todos los jefes de los filisteos antes del tiempo de su sueño eterno.
Samuel llamó a los hombres como testigos ante el Señor y fue ungido. No tomó la propiedad de nadie, ni siquiera un par de zapatos, y ningún hombre lo acusó aún después de haberse dormido. Profetizó y reveló al rey su muerte y alzó su voz desde la tierra y profetizó para borrar la maldad del pueblo. Libro de los Proverbios, capítulo 24, versículos 10 a 12. Si desfalleces en el día de la adversidad, tus fuerzas son pocas. Rescata a los que son llevados a la muerte. Detén a los que tropiezan hacia el matadero. Si decís, he aquí que no lo sabíamos, ¿no lo percibe el que pesa el corazón? ¿No lo sabe el que vela por tu alma? ¿Y no pagará al hombre según su obra? Padre que estás en los cielos, te alabamos. Gracias, Dios, muchas gracias. Cielos, Señor Dios, siempre estás presente. Y a veces podemos ver tu obra y a veces no. A veces podemos ver tu presencia y tu acción, y a veces no. Así que, por favor, Señor Dios, danos hoy la gracia. Danos la gracia de ser capaces de ver que incluso cuando estás oculto sigues estando presente. Y aun cuando pueda, como oramos antes, cuando parece que no estás haciendo nada, que siempre estás activo. Y así nosotros, alabamos tu nombre, ayúdanos a tener ojos para ver. Pero incluso cuando no vemos, ayúdanos a tener un corazón que confía. Ayúdanos a tener un corazón que confía. Incluso cuando no vemos, en el nombre de Jesús, oramos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Okagash, ustedes, día 300. Qué bueno. Bien, no dije que el segundo Macabeos es muy diferente al primer Macabeos como esperábamos que fuera el caso. Están contando dos lados diferentes de la historia. Y es tan bueno. Estos 3 primeros capítulos ya, chicos, van a mejorar y mejorar porque como dijimos en el primer libro de los Macabeos es solo contar la historia de una especie de, no quiero decir secular punto de vista, pero el punto de vista que no necesariamente reconoce el hecho de que Dios es activo y presente en todas estas cosas frente a segundo Macabeos, que está dejando absolutamente claro que Dios es completamente activo en todo esto. Y así tenemos la historia. Aquí está Onías, el sumo sacerdote que era santo, era bueno. Hizo muchas cosas buenas. Y sin embargo está este hombre, Simón del tipo de Benjamín que me traen el capitán del templo tenía desacuerdo con Onías sobre la administración de las cosas. Y entonces básicamente él, oh, caramba, solo piensa en las formas en que esto nos pasa a nosotros. Hay algún tipo de discusión, algún tipo de desacuerdo. Y alguien dice, ¿sabes qué? Si puedo derribar a esta persona de alguna manera, forma o manera, voy a derribarlo. Y eso es lo que Simón de la tribu de Benjamín trata de hacer. Va a Apolonio de Tarso, que es gobernador de toda la zona de Cuel, Siria y Fenicia y básicamente dice, sí, ya sabes, el templo tiene un montón de dinero que no están dando al rey porque el rey Salucius había sufragado los gastos y todo este tipo de cosas. Así que dice que enviemos a Iliadoris porque Apolonio va a ver al rey y le dice que en realidad tienen todo este dinero. Así que envía a Heliodorus con la orden de traer dinero en hielo, se reúne con él y le dice, sí, no tenemos una tonelada de dinero. En realidad somos el tesoro del templo que no está dedicado al Señor que es para el bienestar, básicamente el banco diciendo que estábamos guardando este tipo de dinero para las viudas y los huérfanos. Y hay un par de personas aquí como Arcanus, hijo de Tobías. Él también tiene algo de dinero aquí, pero se lo guardamos en fideicomiso y no podemos regalarlo porque él nos lo dio, confiando en que lo cuidemos. Y este dinero va para las viudas y los huérfanos. No podemos simplemente dárselo al rey porque va a cuidar de la gente desfavorecida de aquí, gente que lo necesita. Y así hay toda esta angustia y es simplemente increíble porque lo que muestra de nuevo, no conseguimos esto en los primeros Macabeos. Lo que muestra es que la gente va al templo. Se postran ante el Señor y lloran. Están llorando incluso, ya sabes, dice que las mujeres salen, incluso las jóvenes doncellas salen, incluso si eso es mantener las puertas.
Van a las ventanas y oran hacia el templo para que Dios escuche su oración y esto es lo que hace, realmente escucha su oración. Y el Señor protege su templo. ¿Y qué pasa? Kelly Torres está allí y tiene esta masa, tiene esta visión masiva y la visión en realidad lo golpea y está en peligro de muerte. Y entonces, ya sabes, por supuesto, Ounies ofrece el sacrificio y la misma visión vuelve a él y le dice, escucha amigo, es mejor que alabes al Señor, es mejor que agradezcas a Ounies porque él intercedió por ti y ahora serás curado, esencialmente. Y entonces Heliodorus tiene una conversión. Heliodorus básicamente dice no adoro a ningún Dios, sino solo al Dios, más o menos. Estoy parafraseando, obviamente. Ahora podemos escuchar esto y podemos decir que es increíble. Escuchamos la historia en los primeros Macabeos, no esta historia en particular, pero escuchamos historias en los primeros Macabeos que no involucraban a Dios, ni hacían nada milagroso, solo involucraban a gente como Judas Macabeas. Voy a la batalla y sus hermanos van a la batalla. No necesariamente vimos aquí al Señor luchando por su pueblo. Y así parte de nosotros podemos darnos cuenta que así es como hacemos esto a veces miramos nuestras vidas y las miramos como los primeros Macabeos. Aquí están los detalles. Miro esto con una visión del mundo que simplemente dice sí, esto pasaría hoy. Pero estamos llamados a mirar nuestras vidas con la visión de segundo Macabeos donde decimos Dios, este es mi día. Sí. Esto es lo que sucedió en el transcurso de este día. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estaban tus pequeños momentos de gracia? Porque cada uno de nosotros tiene estos momentos de gracia cada día de nuestras vidas. Ahora, tal vez no grandes visiones masivas, pero podría haber pequeños impulsos de gracia donde el Señor respeta nuestro libre albedrío y sin embargo nos empuja de esta manera o nos empuja lejos y, ya sabes, ¿es si pudiéramos estar en peligro de decir, ¿Dios realmente hace eso? Quiero decir, no lo hace, ya sabes, aquí está ella. Doris tiene que tener realmente ese tipo de grandes momentos. Y tenemos que decir absolutamente. De hecho, sé que hay gente en esta comunidad, la Biblia. En su comunidad, esto ha sido parte de su experiencia. Parte de su experiencia ha sido que el Señor les ha dado una señal inequívoca. Aquí está, ya sabes, San Pablo o ya sabes, Saulo. Va camino a perseguir cristianos. Y en el camino, Jesús se le aparece, y lo detiene de hacer esto. Esencialmente, hay una historia que es simplemente, es en tan increíble. Es que hay una santa. Llamada Santa María de Egipto. Y la historia de Santa María de Egipto, solo para ser muy breve, es que en un momento María era una prostituta. Y la razón por la que era una prostituta. Y ella incluso lo dice en su propia biografía, en sus propias palabras. Esencialmente, ella dice que hay algunas personas que entran en la prostitución porque se ven obligados a ello, algunos porque están desesperados, algunos se ven obligados en contra de su voluntad. Todos conocemos la realidad del comercio sexual y la esclavitud sexual. Pero María de Egipto dijo que lo hacía porque lo disfrutaba. Y dijo que estaba obligada por esto. Y en un momento, María de Egipto decidió ir en peregrinación a Jerusalén, a Tierra Santa. ¿Y piensas que es una locura? ¿Por qué harías esto? Ella simplemente tuvo un impulso al que quería ir y visitar Israel. Ella quería visitar Jerusalén. Y entonces esto se pone muy oscuro. Ya estaba oscuro, pero se pone aún más oscuro. Así que ella se une a un grupo de peregrinos que parten de donde ella vivía en Egipto. Y creo que era Egipto. Y se dirige a Jerusalén. Ella paga su camino en esta peregrinación prostituyéndose a otros peregrinos, que, como he dicho, se oscurece porque nos damos cuenta de que, se podría pensar, espera un segundo, estás en una peregrinación para ir a Tierra Santa, por el amor de Dios. ¿Cómo es que esto sucede? Y en este caso, dirías, ya sabes, la gente rota hace peregrinaciones, la gente rota hace retiros, la gente rota hace presa a diario.
Y algunos de esos quebrantados permanecen quebrantados. Y recuerdo que cuando leí eso, pensé, oh, Dios mío, realmente, eso es. Me rompió el corazón darme cuenta de eso. Pero aquí está María. Finalmente llega a Jerusalén y entra en la iglesia del Santo Sepulcro. La iglesia del Santo Sepulcro. Si alguna vez vas a Jerusalén, es una gran iglesia construida sobre el lugar del Gólgota donde Jesús fue crucificado y sobre la tumba. Es una iglesia enorme, porque entre el Gólgota y la tumba se puede tirar una piedra. Quiero decir, la gente puede. Yo no soy muy bueno lanzando, pero otras personas podrían lanzar una piedra desde el Gólgota hasta donde está la tumba. No está tan lejos. Así que hay una gran iglesia construida sobre la tumba y sobre el Calvario de Gálata. María trata de entrar al Santo Sepulcro y se le impide entrar a la iglesia. Ella está físicamente, es algo así como Kelly Torres aquí, está entrando en el templo y va a apoderarse de la propiedad. Y lo que sucede es que el Señor Dios lo detiene. El Señor Dios detuvo a María porque era una de esas cosas que ella iba a continuar en su camino. Ella estaba atada por este pecado. Esto era, tú sabes, ella, como dije, no era algo en lo que ella estaba metida, no era algo que ella estaba desesperada por hacer. Era algo a lo que ella misma estaba obligada. Ella lo tuvo. Está atada por la lujuria, y eso tuvo que aferrarse a ella. Y se le impidió entrar. Y comenzó. Ella se dio cuenta, oh Dios mío, por primera vez, ella se dio cuenta que esto es lo que mi pecado me ha hecho. Esto es lo que me he hecho a mí misma en esto. Al elegir este pecado una y otra vez, lo he hecho. El acceso a Dios se me ha hecho imposible. Ya no tengo acceso al Señor. Así que comió, rompió su corazón y empieza a llorar porque se da cuenta de que estoy fuera y si muero así, moriré fuera. Y lo que hizo fue que había una imagen de Nuestra Señora, una imagen de María, la Madre de Dios, la Madre de Jesús. Y ella la vio y dijo, María, María por favor ruega por mí, intercede por mí ante tu Hijo Jesús. Intercede por mí ante el Padre que está en los cielos. Y ella tuvo una conversión allí mismo. Ella tuvo este momento masivo donde su corazón fue roto por la misericordia de Jesucristo a través de esta intercesión de Nuestra Señora. Se confesó y se reconcilió con el Señor. Se reconcilió con la Iglesia, y pasó el resto de su vida en el desierto, razón por la cual es llamada María de Egipto. Es por eso que no puedo recordar de dónde vino originalmente. Debería haberlo buscado, pero pasó el resto de su vida haciendo penitencia en el desierto, haciendo penitencia en el desierto de Egipto. Y en un momento hubo un sacerdote que estaba en el desierto viviendo en retiro esencialmente. Y se encontró con esta mujer, María, y ella le contó su historia. Y así es como tenemos la historia de María de Egipto, Santa María de Egipto, porque el Señor intervino en su favor de una manera milagrosa, al igual que el Señor intercedió contra Heliodoras por su bien, pero también por el bien de la gente. Y espero que eso tenga sentido. ¿Saben qué regalo también el último regalito en Sirach capítulos 45 y 46? También empezamos antes en el versículo 44. Vamos a seguir y 48 y siguientes. Tenemos la historia de estas personas que todos conocemos sus historias. Conocemos la historia de Samuel. Conocemos la historia de Aarón. Conocemos la historia de Moisés. Y es genial escuchar a Sirach recuperarse sobre recuperarse. Sirach hablando una vez más sobre estas increíbles personas de fe porque ahora conocemos sus historias. Hemos estado escuchando la palabra de Dios durante 300 días y sabemos quiénes son estas personas y qué regalo es para nosotros y para todos los que escuchan y leen la palabra de Dios que conozcamos que nuestra herencia, nuestro patrimonio es esta historia. Así que, cielos, qué regalo. De todos modos, la larga historia de Santa María de Egipto, espero que os haya bendecido hoy porque lo que Dios ha hecho por ella y lo que Dios ha hecho por Gel y Doris y lo que Dios ha hecho por tanta gente. Saulo, ahora, San Pablo, quiere hacer por ti y por mí.
Tenemos algunas cosas a las que tal vez nos estamos aferrando que hacen que no podamos tener acceso al corazón del Padre o que no podamos tener acceso al templo. Obviamente, entre paréntesis, siempre tenemos acceso, porque si has sido bautizado, te refieres a los hijos e hijas adoptivos de Dios. Pero puede que haya algo a lo que te estés aferrando que nos impida acercarnos al Padre. Entonces, ¿qué hacemos? Apelamos al nombre de Jesús. Podemos rezar. Podemos pedir que nuestros hermanos y hermanas recen por nosotros. Podemos pedir por María, que nos es dada desde la cruz como nuestra mamá. Podemos pedirle que rece por nosotros y podemos rezar unos por otros para que tengamos acceso al Padre. Sé que rezo por ti. Por favor, rezad por mí. Mi nombre es David Susha. No puedo esperar a verte mañana. Dios los bendiga.